Buen día para todos. El tema que nos corresponde explicar el día de hoy es diagrama de Bode y función de transferencia, filtros en RLC en pasa abajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Presentado por Dayan Enrique Velázquez Rentería, Joiner Samuel Martínez Cuesta, Angelice Córdoba Moreno, quien les habla. Cuando hablamos del filtro pasa-baja, este tipo de filtro deja pasar frecuencias bajas y detiene frecuencias elevadas. El filtro pasa-alto, este tipo de filtro es el inverso del filtro pasa-baja. Deja pasar frecuencias altas y detiene frecuencias bajas. En el filtro pasa-banda, este tipo de filtro permite el paso de frecuencia de una banda de frecuencia y bloquea o atenúa las frecuencias fuera de dicha banda. Cuando hablamos del filtro rechaza banda, es el inverso del filtro pasa banda. Deja pasar frecuencia fuera de una banda de frecuencia y bloquea o atenúa frecuencia dentro de la banda. Diagrama de Bode. Un diagrama de Bode es la representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Normalmente consta de dos gráficos separados, una que corresponde a una magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase. El diagrama de fase de Bode representa a la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia o frecuencia angular en escala de logarítmica. Se puede dar en grados o en radiales. Permite evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada para una frecuencia determinada. El circuito en RLC es un circuito, es aquel que está conformado por una resistencia, un capacitor y un inductor. La ecuación diferencial que se obtiene para este circuito es en segundo orden. Este tipo de circuito tiene aplicaciones muy puntuales como filtros de frecuencia o transformadores de impedancias. Al continuar con lo que dice la compañera, también tenemos función de transferencia a partir del diagrama de Bode. Como primero, observe las gráficas de magnitud y fases de Bode y estime la configuración de polos y ceros del sistema. Observar la pendiente inicial en el diagrama de magnitud para determinar el tipo de sistema. Observar las excursiones de fase para tener una idea de la diferencia entre el número de polos y el número de ceros. 2. Vea si partes de la curva de magnitud y fases representan gráficas obvias de respuesta de frecuencias de polos o cero, de primer o segundo orden. 3. Observar si hay algún pico revelador o de precisiones en la gráfica de magnitud que indique un polo de segundo orden o cero amortiguado representativamente. 4. Si alguna respuesta típica de un polo o un cero puede ser identificada, superponer líneas apropiadas de más o menos 20 o más o menos 40 dB de cada a la curva de magnitud o líneas de más o menos 45 grados de cada en la curva de fase y estimar la frecuencia de ruptura. Para polos o ceros de segundo orden, calcula la relación de amortiguamiento y la frecuencia natural
a partir de la curva estándar. Definición de función de transferencia. Es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada y salida de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Se define como relación de transformada de Laplace de la salida, función respuesta. Para la transformada de Laplace de la entrada, función excitadota. Bajo la suposición de condiciones iniciales. Continuando con lo que dice el compañero, tenemos la definición de función de transferencia. Es una expresión matemática que se caracteriza por tener relaciones de entrada y de salida de un sistema de línea. Además de esto, podemos aclarar a la forma de Laplace de la entrada, bajo suposición de condiciones iniciales 0. Agregando, vamos a hablar del cálculo de la función de transferencia. Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. El cociente formado por Y, que es transformada por una salida de un sistema LTI, dividida entre X, que así forman una entrada a dicho sistema, cuando las condiciones iniciales son iguales a 0 al tiempo. En esta teoría de control, el concepto funciona con una transferencia que es algo que continúa en varios textos y cursos que dispongas a realizar. En estos momentos les voy a dar un ejemplo, una gráfica de la función de transferencia. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos aquí la función de transferencia magnitud y ángulo. Muchas gracias por su atención.